Hola a todos y bienvenidos a esta nueva inmersión. Para arrancar hoy con la mejor energía, quiero empezar deseando una bendición divina para su día y su semana a todos los que nos escuchan. Así es, una bendición muy especial para toda la audiencia que nos acompaña en esta exploración. Totalmente. Deseamos que la gracia, la claridad y la sabiduría acompañen a quienes nos escuchan en todo lo que emprendan. Y bueno, hoy tenemos un análisis profundo que honestamente es fascinante. Muy, muy rico en detalles. Vamos a meternos de lleno en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Y para hacerlo, nos estamos apoyando en unas fuentes increíbles. Específicamente, las notas históricas y teológicas de las Biblias de Estudio Holman y la Nueva Biblia de las Américas, la NAA. Exacto. Y creo que la misión de hoy no es simplemente repetir una narrativa que, digamos, muchos ya conocen de memoria. Claro, no vamos a quedarnos en la superficie. Para nada. Vamos a analizar el trasfondo político que es bastante oscuro, los milagros sorprendentes y esos pequeños detalles culturales que le dan una verdadera tridimensionalidad al texto. Es que estamos hablando de conspiraciones palaciegas que rivalizan con cualquier serie política moderna. ¿Sí? Y de tormentas aterradoras en medio de la noche que esconden un significado teológico monumental. Lo interesante aquí no es solo qué sucede, sino los detalles minuciosos. Como el tamaño exacto de los peces en el famoso milagro. Ajá, o las dimensiones de la barca pesquera, y por qué un aparente error de identidad en medio del mar tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a desglosar todo esto paso a paso y quiero que comencemos con la política, la paranoia y lo que podríamos llamar un banquete mortal. Un título perfecto para esta sección, la verdad. El capítulo 14 abre presentándonos a Herodes Antipas. Y, revisando nuestras fuentes, hay un dato histórico que cambia por completo la perspectiva. Herodes Antipas tenía solo 17 años cuando asumió el poder tras la muerte de su padre, Herodes el Grande. ¿17 años? Imagínense, de repente es el gobernante, o tetrarca de Galilea y Perea. Entregarle ese nivel de poder absoluto sobre la vida y la muerte a un adolescente... Es la receta perfecta para el desastre. Y si analizamos ese detalle de la edad, pues explica muchísimo sobre su carácter a lo largo de su reinado. Vemos a un gobernante profundamente inseguro, impulsivo y obsesionado con su imagen pública. Y a esa inestabilidad se le suma un drama familiar escandaloso. Incluso para los estándares morales bastante relajados de la realeza antigua, esto era demasiado. Totalmente. Las notas de estudio nos detallan que Herodes Antipas se había casado con Herodías. Pero la complicación es doble aquí. Es un enredo tremendo. Sí, porque Herodías era su propia sobrina y además era la exesposa de su medio hermano, Felipe I. O sea, un matrimonio ilícito y un escándalo público según la ley judía. Exactamente. Y es justo ahí donde entra la figura de Juan el Bautista. Él no era de los que se quedaban callados ante la injusticia o la inmoralidad, sin importar quién estuviera en el trono. Juan denuncia públicamente esta unión incestuosa. Y como resultado de esa valentía, Herodes manda a encarcelar a Juan. Pero ojo, no lo encierra en cualquier calabozo local. No para nada. Las fuentes mencionan que lo lleva a la fortaleza de Maqueronte. Y tengo entendido que este no era un lugar cualquiera. Era un lugar temible. La fortaleza de Maqueronte era una imponente fortificación militar ubicada en una montaña escarpada, muy desolada, al este del Mar Muerto. ¡Wow! Era, digamos, el tipo de prisión de máxima seguridad de la antigüedad, diseñada tanto para proteger al rey como para silenciar a sus enemigos bien lejos del ojo público. Claro, enterrarlos en vida, básicamente. Sí, encerrar a Juan allí era un intento directo de apagar su influencia. Pero el capítulo nos muestra que el silencio físico de Juan no trajo paz a la mente de Herodes. Para nada. De hecho, cuando Herodes escucha sobre los milagros que Jesús está haciendo, su reacción inmediata es de pura paranoia. Llega a la conclusión irracional de que Jesús es Juan el Bautista resucitado. Con poderes sobrenaturales. Ajá. Es la reacción clásica de un hombre cuya conciencia simplemente no lo deja dormir. Sí, la culpa lo carcomía. Y el texto hace un retroceso para contarnos exactamente qué fue lo que pasó, llevándonos al infame cumpleaños de Herodes. Se describe una gran fiesta, un banquete pomposo con toda la élite política y militar.
Durante la celebración, la hija de Herodías, Salomé, realiza una danza. Y aquí hay otro detalle vital de las fuentes. Salomé probablemente tenía entre 12 y 14 años en ese momento. Una niña, prácticamente. Exacto. Y la danza agrada tanto a Herodes que, claramente bajo los efectos del alcohol y queriendo lucirse frente a sus invitados, comete el peor error. Hace un juramento imprudente ofreciéndole cualquier cosa que pida. Es un momento de pura soberbia que, inevitablemente, se vuelve en su contra. Instigada por su madre, Herodías, quien veía a Juan como una amenaza política directa. Y personal, claro. Sí, personal también. La joven pide algo escalofriante: la cabeza de Juan en un plato. Uf. Y el texto señala que Herodes se entristeció al escuchar esto. Él sabía que Juan era un hombre justo. Incluso, según otros relatos, le gustaba escucharlo hablar. Pero aquí vemos la tremenda fragilidad de su carácter. Exacto. Por orgullo, para no quedar como un rey débil frente a sus comensales y atado por ese juramento ridículo, cede. Y Juan es decapitado en la prisión de Maqueronte, y su cabeza es presentada en medio de la fiesta. Es una muestra de poder humano en su forma más grotesca. Corrupción absoluta. Es una escena brutal. Pero leyendo las notas de estudio, me surgió una duda muy genuina. A ver. Los evangelistas eran personas comunes, pescadores, recaudadores de impuestos. ¿Cómo es posible que conocieran estos detalles tan íntimos y oscuros de lo que ocurrió a puerta cerrada en la corte de Herodes? Esa es una excelente pregunta sobre la fiabilidad histórica de los evangelios. Y las fuentes apuntan a algo fascinante sobre la red de información de la iglesia primitiva. Tenían informantes. Básicamente sí. Las notas de estudio de la Biblia Holman sugieren que los primeros cristianos no estaban adivinando. Tenían contactos directos dentro del mismísimo palacio. ¡Wow! Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se menciona a mujeres como Juana, que era esposa de Chuza, y Chuza era nada menos que el administrador o mayordomo de Herodes. O sea, alguien de altísimo nivel. Altísimo. También se menciona a un hombre llamado Manaén, que se había criado en la corte junto con el propio Herodes Antipas. Eran como hermanos de crianza. Exacto. Estas personas de la alta sociedad que seguían a Jesús probablemente fueron las fuentes de primera mano que proporcionaron estos detalles tan específicos sobre la paranoia del rey, el juramento y la ejecución. Saber que había filtraciones desde dentro de la misma corte le da una capa de realismo histórico impresionante a esta lectura. No es una fábula lejana, es historia documentada. Totalmente de acuerdo. Y esa podredumbre en los pasillos del poder humano nos lleva directo a un contraste brillante en la segunda sección. Pasemos a analizar el retiro de Jesús, su compasión y el famoso pan en el desierto. Un cambio de escenario radical. Sí. Cuando Jesús se entera de la muerte de su primo Juan, intenta retirarse. Toma una barca para ir a un lugar solitario. Y tiene todo el sentido del mundo, buscaba espacio para el duelo. Pero la fama de Jesús ya era inmensa. Las multitudes ven la trayectoria de la barca y literalmente corren por tierra para interceptarlo. Y la reacción de Jesús ante esta interrupción es fundamental para entender el corazón de su ministerio, porque sería completamente comprensible, desde una perspectiva puramente humana, que Jesús se sintiera frustrado o exigiera privacidad en su momento de luto. Cualquiera de nosotros hubiera dicho que necesitaba espacio. Claro. Sin embargo, el texto nos dice que al desembarcar y ver a la inmensa multitud, sintió íntima compasión por ellos y comenzó a sanar a sus enfermos. Su dolor personal no se convirtió en amargura. Exacto. Se dio el paso a una empatía profunda por el sufrimiento de esa gente que, como dice el texto en otros pasajes, estaban como ovejas sin pastor. Y ese cuidado pastoral nos lleva a una crisis logística de proporciones épicas. Cae la tarde, están en medio de la nada. Los discípulos, siendo muy prácticos y probablemente cansados, le sugieren a Jesús que despida a la multitud. Que vayan a las aldeas a comprar comida. Lógico. Pero Jesús les lanza un desafío que debió dejarlos helados. Les dice, no necesitan irse, denles ustedes de comer. Y quiero detenerme en las matemáticas de este evento porque las fuentes arrojan una luz asombrosa sobre la magnitud de esta multitud. Las matemáticas son verdaderamente asombrosas aquí. Nuestras Biblias suelen ponerle el título de La alimentación de los 5,000. Ajá. Pero las notas de estudio aclaran que el texto griego especifica que eran 5,000 hombres,
añadiendo explícitamente sin contar a las mujeres y los niños. Es un detalle crucial. Porque en el contexto de la época, las familias viajaban juntas para ver a este maestro que hacía milagros. Los eruditos calculan que la multitud real probablemente alcanzaba entre 10,000 y 15,000 personas. ¿15,000 personas? Sí, 15,000 personas en un lugar remoto, al caer la noche y con hambre. Es el equivalente a intentar alimentar a todo el público de un estadio de fútbol pequeño de improviso. ¿Y qué tenían para lograrlo? Casi nada. Los discípulos logran conseguir 5 panes y 2 peces. Pero de nuevo las fuentes nos quitan de la mente la imagen de grandes banquetes. Los panes eran del tamaño de un pan francés pequeño, básicamente panecillos de cebada. Comida muy rústica. Sí, y la palabra griega que se usa para los peces es opsarion. No estamos hablando de grandes filetes de pescado para compartir. ¿Qué era exactamente un opsarion? Un opsarion era un pez pequeñito, a menudo preparado seco, salado o en escabeche. En la dieta galilea del siglo I no se comía como plato principal. Era como una guarnición. Más bien se usaba casi como un condimento, para darle un poco de sabor al pan seco. Era literalmente el almuerzo típico y más modesto que podría llevar un muchacho de clase trabajadora. O sea, un bocadillo minúsculo que apenas calmaría el hambre de un niño, mucho menos la de 15,000 personas. Humanamente hablando, era una burla ante la magnitud de la necesidad. Imaginemos la escena. Los discípulos presentándole a Jesús una lonchera de niño para alimentar a una ciudad entera. Y con eso, él realiza un milagro absoluto. Desde la perspectiva teológica, las fuentes destacan que este evento tiene un peso único entre todos los relatos bíblicos, ¿cierto? Sí es. Y es crucial notar que este es el único milagro, aparte de la resurrección obviamente, que está registrado unánimemente en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 lo incluyen. Eso nos indica que para la iglesia primitiva, este evento era central para entender la identidad de Jesús. Si analizamos el simbolismo a través del lente del Antiguo Testamento, vemos que Jesús está asumiendo claramente el papel de un nuevo Moisés. Claro, el maná. Exacto. Así como Dios proveyó el maná en el desierto para sustentar a la nación de Israel peregrina, Jesús provee alimento en el desierto para esta enorme multitud. Es un eco directo. Y también hace eco, pero a una escala monumentalmente mayor, del milagro de abundancia del profeta Eliseo con los 20 panes de cebada en el libro de Segunda de Reyes. Y hay un detalle en la postura de Jesús antes de multiplicar la comida que me llamó mucho la atención en las notas. El texto dice que miró al cielo o irguió los ojos al cielo, y nos explican que no es un gesto al azar. No, es una postura típica de oración en la tradición judía. Al erguir los ojos al cielo, Jesús está reconociendo públicamente a Dios Padre como la fuente inagotable de toda provisión. Es una oración de acción de gracias. No es un conjuro mágico, es dependencia del Padre. Y el resultado es espectacular. Todos comen, todos se sacian. La palabra griega implica estar completamente llenos, satisfechos. Y el sobrante no es menos importante. Recogen 12 cestas llenas de pedazos. Esas 12 cestas no son una coincidencia estadística. Para nada. Simbolizan la superabundancia divina, pero teológicamente representan a las 12 tribus de Israel. Es una declaración visual de que la provisión del Mesías es completa y suficiente para restaurar a todo el pueblo de Dios. Pasan de la escasez absoluta a una abundancia desbordante en cuestión de minutos, pero el descanso dura muy poco porque la narrativa nos empuja de inmediato a una situación de terror. De la paz al caos total. Pasemos a la sección de la cuarta vigilia, la tormenta y el gran yo soy. Después del milagro, Jesús despide a la multitud y presiona a los discípulos para que suban a la barca y crucen a la otra orilla, mientras él sube al monte a orar a solas. Preparándose para lo que venía en su ministerio. Y mientras Jesús está en la montaña en profunda comunión, los discípulos se adentran en el mar y rápidamente se encuentran en una situación de peligro. Las condiciones climáticas en el mar de Galilea son notorias por cambiar drásticamente. Todo esto debido a su geografía, rodeado de montañas que actúan literalmente como un túnel de viento. Y para visualizar el peligro, las fuentes nos dan unas matemáticas del mar que son escalofriantes. Una típica barca de pesca descubierta de esa época medía aproximadamente 8.1 metros de largo por 2.3 metros de ancho. Muy pequeña para tanta gente. Exacto. Acomodaba a unos 15 hombres. Estaban apretados en un espacio muy reducido de madera, a merced de los elementos.
El texto dice que estaban en medio del mar, a unos 25 o 30 estadios de la orilla. ¿Qué traducido a nuestras medidas? Estaban entre 4.5 y 5.6 kilómetros alejados de cualquier tierra firme. Y entonces, vientos contrarios desatan una tormenta violenta que azota la barca. Y a la violencia del clima hay que sumarle el factor del tiempo y el agotamiento, que es lo que verdaderamente agrava todo. Claro, llevaban horas ahí. El texto especifica que Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua a la cuarta vigilia de la noche. Para contextualizar esto a la audiencia, el sistema militar romano dividía la noche en 4 turnos o vigilias de 3 horas cada una. Comenzando a las 6 de la tarde, ¿verdad? Así es. Entonces, la cuarta vigilia ocurre exactamente entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana. Eso es devastador. Significa que estos hombres, que en su mayoría eran pescadores duros y experimentados, llevaban luchando por sus vidas contra olas gigantes y vientos huracanados por más de 9 horas consecutivas. 9 horas remando en completa oscuridad. Empapados, probablemente pensando que esa barca iba a ser su tumba. El agotamiento físico y el colapso mental debían ser absolutos en ese punto. Y justo en el pico de esa desesperación, ven una figura humana caminando sobre la superficie del agua violenta, acercándose a ellos. El texto dice que gritan de terror pensando que es un fantasma. Es una reacción visceral y muy humana ante lo inexplicable. La palabra original en griego usada aquí es fantasma, que se refiere a apariciones o espíritus. Tenemos que entender la cosmovisión de la época. Sí, las creencias de los marineros. Exacto. En la literatura antigua y en las creencias populares del siglo I, los espíritus malignos o los demonios del abismo eran vistos como los causantes de las tormentas nocturnas. Y de los desastres marítimos. Para estos hombres exhaustos, ver esta figura deslizarse sobre las olas no era una señal de rescate, era el presagio final de su muerte, la confirmación de que el mal los había alcanzado. ¡Qué momento tan oscuro! Pero en medio de los gritos de pánico, Jesús les habla. Les dice: coraje, soy yo, no tengan miedo. Y leyendo las notas de las Biblias de estudio, me di cuenta de que este es quizás el clímax teológico de todo el pasaje. Sin duda lo es. Es algo que fácilmente se pierde en la traducción al español. Cuando Jesús dice soy yo, no está simplemente diciendo hola muchachos, soy Jesús de Nazaret, su maestro. Hay un peso enorme en esas dos palabras. Un peso absolutamente monumental. Las fuentes nos revelan que la frase original en griego es ego eimi. Ego eimi. Y esta frase es una conexión intencional y directa con la voz de Dios en el episodio de la zarza ardiente en el libro de Éxodo, específicamente el capítulo 3, versículo 14, donde Dios se identifica ante Moisés como el gran yo soy, Yahvé. ¡Wow! Es profundo. En el imaginario del Antiguo Testamento, el mar agitado representaba las fuerzas del caos primordial que solo Dios tenía el poder de someter. Al caminar físicamente sobre el caos del mar y pronunciar el ego eimi, Jesús está haciendo una declaración rotunda de divinidad. Cualquier judío del siglo I en esa barca habría captado el eco inconfundible del Creador. Es el Dios del universo sometiendo a la creación rebelde bajo sus pies. Saber que están escuchando el eco de la zarza ardiente en medio de un huracán cambia por completo el tono del rescate. Y, por supuesto, Pedro, con esa personalidad tan impulsiva que lo caracteriza, interviene. Siempre Pedro. Sí. Le dice a Jesús que si realmente es él, le mande ir caminando sobre el agua. Jesús responde con una sola palabra: ven. Pedro baja de la barca y, desafiando toda lógica física, camina sobre el mar agitado. Pero las fuentes notan cómo el entorno lo traiciona. Al sentir la fuerza violenta del viento, desvía la mirada del yo soy. El terror lo domina y comienza a hundirse, gritando: Señor, sálvame. La caída de Pedro es rápida, pero la respuesta de Jesús es instantánea. No lo deja hundirse para darle una lección. Extiende la mano, lo sujeta firmemente y luego le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Es un reproche? Ciertamente, pero es un reproche suave, compasivo y sobre todo lleno de rescate. Nos muestra que la fe humana puede flaquear fácilmente ante la brutalidad de las tormentas de la vida. Pero el Señor que domina la creación,
es también un Salvador personal. Exacto, un Salvador cercano que agarra a los suyos en medio de la crisis. Y el impacto final de esta escena ocurre cuando Jesús y Pedro suben a la barca. En ese instante exacto, el viento cesa. La tormenta se apaga como si alguien hubiera desconectado la corriente de la naturaleza. Y la reacción de los discípulos en la barca ya no es de terror supersticioso. No, cambian por completo. Se arrodillan, lo adoran y declaran, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Si conectamos esta declaración con el desarrollo general del Evangelio, este es un momento bisagra. Las fuentes de estudio subrayan que esta es la única vez en todo el Evangelio de Mateo donde los discípulos, como grupo, utilizan este título mesiánico supremo, Hijo de Dios, directamente para dirigirse a Jesús y adorarlo. Habían visto sanidades y habían participado en la multiplicación de los panes esa misma tarde. Pero fue el terror de la tormenta, la revelación del ego y mí, lo que lo cambió todo. El rescate milagroso fue lo que finalmente abrió sus ojos a la verdadera y abrumadora identidad de quien estaba con ellos en esa pequeña embarcación. Es una epifanía nacida en medio de la oscuridad. Y esto nos lleva a la última sección de nuestro análisis, que es más breve, pero ofrece un cierre hermoso a esta intensa jornada. Se trata de la sanidad en Genesaret. Un aterrizaje muy distinto al de los otros lugares. Sí, después de que el mar se calma, llegan a tierra firme en la costa noroccidental del Mar de Galilea, a unos 8 kilómetros al sur de Capernaum. Las notas indican que Genesaret era una planicie famosa por su fertilidad y abundancia, un lugar de mucha vida. Y el contraste de la recepción aquí con todo lo que hemos analizado es espectacular. Pensemos en Herodes al principio del capítulo. ¿Aislado en su palacio o en la fortaleza? Lleno de paranoia y culpa al escuchar el nombre de Jesús. Sin embargo, apenas Jesús desembarca en Genesaret, la gente común de la región lo reconoce de inmediato. No hay miedo, no hay conspiraciones. Inmediatamente envían mensajeros por todos los pueblos de los alrededores y comienzan a traerle a todos los que padecían alguna enfermedad. Y me fascina la fe sencilla de esta gente. No piden audiencias privadas, no piden rituales elaborados, simplemente le ruegan que los deje tocar el borde de su manto. Y el texto afirma que todos los que lo tocaban quedaban completamente sanos. Hay una resonancia clarísima aquí con historias anteriores. Las notas de estudio nos recuerdan el paralelo directo con el capítulo 9 de Mateo, ¿verdad? Absolutamente. Donde la mujer que padecía flujo de sangre fue sanada al tocar el borde de la ropa de Jesús con fe. Lo que vemos en Genesaret es una demostración hermosa de accesibilidad. Mientras que los discípulos acababan de presenciar el poder majestuoso y cósmico de Jesús dominando la naturaleza en alta mar, esta multitud en la costa experimentaba su poder restaurador y compasivo a través de un simple toque de fe. Es el mismo poder, revelado de maneras distintas según la necesidad. Entonces, después de recorrer las conspiraciones palaciegas, el milagro de los panes y la tormenta en el mar, ¿qué significa todo esto para la audiencia que nos escucha hoy? Esa es la pregunta clave. Creo que la gran conclusión es que estos relatos bíblicos no son simples fábulas planas escritas en el vacío. Están anclados en realidades históricas duras. Tienen el peso de la política corrupta, el agotamiento físico de remar por 9 horas contra un huracán y el hambre desesperante de 15,000 personas en un desierto. Y el mensaje central es que, en medio de esa fatiga extrema, del miedo paralizante o de la escasez absoluta, la provisión y el poder divinos pueden irrumpir para traer orden, alimento y una paz que desafía toda lógica. Ese es el corazón del texto. Y para dejar a nuestra audiencia con una idea poderosa para reflexionar durante la semana, me gustaría plantear un pensamiento que surge de esta lectura conjunta. Excelente. Adelante. Pensemos en el contraste brutal entre los dos banquetes que dominan este capítulo. Por un lado, comenzamos con el fastuoso banquete del rey Herodes en un palacio protegido. Un banquete impulsado por el ego. Lleno de excesos, lujo y embriaguez, pero que termina trágicamente en violencia, asesinato, culpa y una profunda tristeza. Y ese evento contrasta diametralmente con el banquete que ofrece Jesús. Un banquete humilde a la intemperie en un desierto árido. Exacto. Con recursos que humanamente parecían ridículos. Pero ese banquete humilde termina en vida, en compasión, en una satisfacción total para decenas de miles y en una abundancia tan desbordante que llena 12 cestas. ¡Qué contraste tan marcado!
La pregunta para la reflexión personal de quienes nos escuchan es, ¿en qué tipo de banquete estamos buscando nuestra provisión y nuestra seguridad hoy? ¿Y cómo estamos definiendo dónde se encuentra la verdadera abundancia en nuestras propias vidas? Es una pregunta espectacular que nos desafía a mirar más allá de lo superficial. Y bueno, queremos agradecer profundamente a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un recorrido histórico, cultural y teológico fascinante, revelando tesoros ocultos en textos que creíamos conocer. Nos vemos en nuestra próxima exploración para seguir descubriendo juntos. Dios bendice a todos los oyentes.